El Reino Unido, Canadá y otros países anuncian sanciones a 2 ministros israelíes por incitar a la violencia extremista y a graves abusos contra los derechos humanos de los palestinos. Un segundo grupo de prisioneros de guerra ucranianos y rusos fue devuelto a sus hogares este martes como parte del acuerdo pactado en Estambul el 2 de junio. Antonio Guterres insta a los países que aún no lo han hecho a ratificar el Tratado de los Mares antes de alcanzar un punto de no retorno. En Italia, el referéndum sobre ciudadanía y derechos laborales no alcanza el quórum por la baja participación. Giorgia Meloni promovió la abstención. El Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega impondrán sanciones a los ministros israelíes de extrema derecha Itamar Ben-Gvir, al frente de la cartera de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, responsable de finanzas. El Ministerio de Exteriores británico afirmó que los 2 ministros han incitado a la violencia extremista y a graves abusos contra los derechos humanos palestinos. El ministro de Exteriores israelí critica la medida. But elected representatives and members of the government are subjected to this kind of measures. I discussed it earlier today with Prime Minister Netanyahu, and we will hold a special government meeting early next week to decide on our response to this unacceptable decision. Los ministros personalmente afectados criticaron las sanciones tras el anuncio. לא מפחידות אותי. בוז לספר הלבן. אני אמשיך לפעול למען המדינה שלנו, למען העם שלנו. אני אמשיך לפעול ולעשות שלא יכניסו הומניטרי לחמאס. אבל התגובה המילולית תהיה בוז לספר הלבן. אנחנו לא חוזרים לימים האלה. בריטניה ניסתה כבר פעם אחת למנוע מאיתנו ליישב את Ben-Gvir y Smotrich han promovido la expansión de los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, han pedido la expulsión y reasentamiento permanente de la población de Gaza y han hecho campaña contra la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Un segundo grupo de prisioneros de guerra ucranianos y rusos fue devuelto a sus hogares este martes como parte de un acuerdo alcanzado durante las conversaciones directas entre Kiev y Moscú en Estambul el 2 de junio. El intercambio comenzó el lunes para los soldados de entre 18 y 25 años y el presidente Zelensky resaltó que se había centrado en los militares ucranianos gravemente heridos y enfermos. Entre ellos se encontraban soldados capturados hace más de 3 años en la batalla por Mariupol, según informaron fuentes ucranianas que añadieron que todos los liberados presentaban heridas y enfermedades graves, entre ellas amputaciones de miembros y problemas de visión. El Ministerio de Defensa ruso indicó por su parte que también había recibido un segundo grupo de soldados intercambiados según el acuerdo, pero ninguna de las partes especificó el número exacto. Los militares rusos llegaron al territorio de Bielorrusia, donde están recibiendo asistencia psicológica y médica según las autoridades rusas. También se anunció un intercambio similar para los cuerpos de los soldados muertos en combate que están en manos de ambas partes, aunque no se ha hecho pública ninguna fecha concreta para ello. El Tratado de Alta Mar, que protegerá la biodiversidad oceánica, podría ser jurídicamente vinculante tras la ratificación el lunes de 18 países en la conferencia de la ONU que se celebra en Niza. Solo se necesita el apoyo de 11 países más para que el pacto entre en vigor. There is a tipping point approaching, beyond which recovery may become impossible. And let us be clear. Powerful interests are pushing us towards the brink. We are facing a hard battle against a clear enemy. Its name is greed. Greed that sows doubt, denies science, distorts truth, rewards corruption, and destroys life for profit. El Pacto Oceánico establece un marco legal para la creación de áreas marinas protegidas mediante acuerdos multilaterales. De entrar en vigor sería el primer acuerdo jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad en alta mar y regularía la pesca sostenible. Last year, for the first time, the annual global temperature was 1.5 degrees Celsius hotter than pre-industrial times. Scientists are clear. That does not mean that the long-term global temperature rise limit to 1.5 degrees is out of reach. It means we need to fight harder, and the ocean depends on it
and so do we. El pacto considera vital combatir la sobrepesca y el cambio climático y proteger el 30% de la biodiversidad del planeta para el año 2030. Las llegadas por vía aérea a Grecia crecerán un 7% este año según las previsiones del sector turístico. Sin embargo, este aumento se concentrará en las grandes ciudades, especialmente en Atenas y Salónica. En cambio, muchas islas del Egeo, como Santorini o Mykonos, parecen haber tocado techo tras años de récords turísticos consecutivos. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να μπει ένα φραγμό στην ανάπτυξη των κλινών κάθε επίπεδου ξενοδοχείας. Είτε Airbnb είτε πεντάστερο. Επειδή και το ειδικό πολεοδομικό βρίσκεται σε εξέλιξη, εμείς ζητούμε να μην υπάρχουν ζώνες τουριστικής ανάπτυξης. Μετά τη συνεχή άνοδο των τελευταίων 3 ετών, ο αριθμός των τουριστών το 2025 στα ελληνικά νησιά αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Η τουριστική βιομηχανία παραδέχεται ότι προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των τουριστών πρέπει πρώτα να υλοποιηθούν κρίσιμες υποδομές. Ίδρυυση, αποχέτευση, κυκλοφοριακό, το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο νησί, η κατάσταση των δρόμων και η κίνηση που αντιμετωπίζουν, τα πάρκινγκ που δεν υπάρχουν. Κάποιοι από αυτά έχουν εύκολες λύσεις που συζητιούνται και εμείς τις προτείνουμε μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποιες θέλουν χρόνο. Οτιδήποτε όμως κάνει σε δημόσια διοίκηση υποδομές, γνωρίζουμε ότι δεν είναι μια απόφαση που την παίρνει σήμερα και ξεκινάει αύριο. Esto reabre el debate sobre limitar nuevos alojamientos en destinos ya saturados. Los hoteleros aseguran que el problema no es el número de turistas, sino la falta de inversión pública en servicios básicos de infraestructura. Η Σαντορίνη και η Μύκονο δεν έχει αυτόν τον κωδικό, δεν έχει καμία επένδυση σε υποδομή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό και κορονίδες του ελληνικού τουρισμού και να μην έχουν τις υποχρεωτικές υποδομές. Ένα νέο λιμάνι είναι υποχρεωτική υποδομή και δεν υπάρχει περιθώριο σκέψης γι' αυτό. Durante el Congreso Anual se reclama que el canon turístico debe servir para garantizar un turismo de calidad y sostenible. Comienza el debate europeo sobre el acceso de los menores a las redes sociales. 3 Estados miembros de la UE, Francia, España y Grecia, apoyan la idea de fijar una edad mínima para acceder a las redes sociales. El objetivo es proteger a niños y adolescentes de contenidos peligrosos en línea. Aujourd'hui, dans les conditions d'utilisation de ces plateformes, il y a déjà un âge minimum, c'est 13 ans. Mais le système actuel, on a tous été des enfants, changer sa date de naissance c'est très facile, et donc le système actuel fait que en moyenne les enfants se connectent et se créent des comptes à partir de 7-8 ans. Donc ça doit changer, on a une opportunité à ne pas manquer. Francia, España y Grecia creen que los algoritmos utilizados por las redes sociales exponen a los más jóvenes a contenidos adictivos que pueden provocar ansiedad y depresión. Sostienen además que una exposición excesiva puede alterar las capacidades cognitivas. La Unión Europea ha promulgado una normativa en forma de reglamento de servicios digitales que prohíbe contenidos de incitación al odio, terrorismo y pornografía infantil. Para los representantes del sector, una nueva legislación parece prematura por el momento. At this stage, we think that the new rules need to first play out properly. We have not seen all the effects yet. The Digital Services Act for most companies has only entered into force last year. And as I said, we're still waiting for some guidance on the new minor protection obligations. That's why I think it's a little rushed at this stage to already discuss new rules. And I think it's also really important that we take much more into account the reality and the implications for minors in such a crude ban. La Comisión Europea trabaja actualmente en una aplicación de verificación de la edad. El mes pasado publicó un proyecto de directrices para proteger a los menores. Entre las medidas que propone está la de establecer como privadas por defecto las cuentas de los niños. La institución además está llevando a cabo investigaciones contra TikTok, Instagram y Facebook. Los mercados analizan al detalle las cifras de exportaciones chinas, cuyo crecimiento interanual del 4,8% ha sido menor de lo esperado. Más destacada ha sido la caída del 10% de sus exportaciones a Estados Unidos, aunque sigan ganando un superávit comercial de más de 90 millones de euros.
En contraste, las exportaciones al sudeste asiático y la Unión Europea se mantuvieron robustas, con un crecimiento interanual del 14,8% y del 12%, lo cual ya es motivo de preocupación en la cartera del comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, donde preocupa una inundación de productos chinos ante el proteccionismo estadounidense. Esto puede deberse a que las empresas se apresurasen a realizar importaciones chinas ante el miedo a que entren en vigor las amenazas arancelarias de Donald Trump, haciendo aumentar los precios del comercio global. A pesar de la tregua arancelaria, Pekín y Washington mantienen desencuentros sobre varios asuntos, como los semiconductores, las tierras raras para muchas industrias y los visados cancelados para estudiantes chinos en universidades estadounidenses. En Italia, el referéndum sobre ciudadanía y derechos laborales no alcanza el quórum debido a la baja participación. Para ser válida, la votación requería de la participación de al menos el 50% más uno de los votantes con derecho a voto. El referéndum se desarrolló entre el domingo y el lunes. Según las autoridades italianas, menos del 30% de los votantes con derecho a voto habrían depositado su papeleta en estos 2 días de votación. Una de las preguntas planteaba reducir de 10 a 5 años el periodo de residencia para obtener la ciudadanía italiana. Las 4 preguntas restantes se referían a las recientes reformas en materia de derechos y protección laboral. Las propuestas procedían de los sindicatos y de los partidos de la oposición de izquierdas. El referéndum coincidió con las elecciones locales en varias regiones. La coalición gobernante se oponía a las medidas e instó a los votantes a no acudir a las urnas. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acudió al colegio electoral, pero se marchó deliberadamente sin votar.